Bienvenidos a esta grabación, a este audiovisual para la materia de Apologética y Religiones Mundiales y Ateísmo Contemporáneo. Este es nuestro trabajo de cierre de la asignatura y con mi grupo, que lo conformamos 3 integrantes, Gerardo Gutiérrez, Franco Jerque y Onufrisuk Matías, quien les habla, nos gustaría compartir con ustedes el tema del budismo. Les pido permiso para reproducir pantalla en este momento. Aquí encontramos nuestra portada y ya a continuación podemos ver, para aproximarnos al tema, una frase que la podemos encontrar, como me sucedió a mí, en uno de los fondos de pantalla de WhatsApp de uno de mis amigos. Miren lo que dice esta frase. No puedes depender de otra persona para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior. Más allá de la imagen tan característica del budismo que se encuentra también en el fondo de esta imagen y de esta frase, podemos darnos cuenta que hay una intencionalidad con la frase que tiene que ver con justamente esta gran manera de vivir o esta elección que tiene la filosofía o el movimiento budista. Bueno, la gran pregunta que surge y que con un autor nosotros en la asignatura nos hemos abordado en la temática fue con Conce, que en su capítulo donde él se pregunta ¿es ateo el budismo? En el año 2013, él se plantea la siguiente pregunta, ¿no? Si se puede llamar ateo al budismo por el hecho de que el budismo es una de las grandes religiones no teístas, ¿sí? O la principal religión no teísta que existe. Sin embargo, el interrogante que surge es si el hecho de no ser teísta, eso significa ser un ateísmo. Y a través de algunos conceptos que plantea el autor, como el hecho de el gran planteamiento de la palabra Dios, ¿sí? El concepto Dios como un ente supremo, superior o supranatural, etcétera, implica una palabra unívoca para todo el mundo, y la realidad es que no. Esto nos podría llegar a dar un puntapié inicial a pensar de que en realidad el budismo no es ateo, sino que su concepto de divinidad es distinto a nuestro concepto occidental de lo que es Dios o de lo que es la divinidad. Los budistas, por ejemplo, afirman que el nirvana, que es un concepto propio de la filosofía budista, reconocen que el nirvana es permanente, es estable, es inmortal, es inmóvil, es sin edad, sin muerte, no nacido, no hecho, que es poder, dicha y felicidad, el refugio seguro, la protección, el sitio de seguridad inatacable, que es la auténtica verdad y la suprema realidad, que es lo bueno, la meta suprema y la única consumación de nuestra vida, la eterna, oculta e inalcanzable paz. Bueno, detrás de este concepto largo, con muchas características sobre este concepto principal del budismo, que es el nirvana, podemos ver de alguna forma, junto con este autor Conce, que en realidad no es que el budismo niega el hecho de una verdad fundamental o del contacto con lo sobrenatural, sino que la idea máxima del budismo no está en descubrir un creador o un origen del universo, sino que eso no es lo que atañe a su búsqueda. La búsqueda del budismo pasa por otro sentido.
Y buscando ese sentido, el autor Conce dice que las deidades personales, es decir, las que nosotros estamos acostumbrados, crecen en la tierra de una cultura rural, en la cual la mayoría de la población es analfabeta, mientras que los sustantivos abstractos gozan del favor de las poblaciones cultas de las ciudades modernas. Es decir, que el budismo tiene una aceptación muy grande, es una de las religiones que más ha crecido, podríamos decir, en las últimas décadas respecto de esta cuestión de los conceptos abstractos que maneja. No son conceptos claros o unívocos que podríamos circunscribirlos en una sola pieza, como muchas veces estamos acostumbrados en Occidente, sino que tienen justamente esta cuestión abstracta, donde la búsqueda no es descubrir a un Dios personal, sino todo lo contrario, llegar a la conclusión de que creer en un Dios personal no es significativo, no tiene la preponderancia que en otros tiempos tuvo. Bueno, nos preguntamos, por otro lado, ¿cuál es el origen del budismo? Y las distintas bibliografías nos muestran que el budismo no tiene un origen conocido, vamos a decir, cuándo surgió la religión del budismo. Sí hay una certeza de que hubo, ¿no es cierto?, un rey que fue indio, que él estableció el budismo en el 300 años antes de Cristo. Pero sin embargo, su principal fundador, el que le dio nombre, digamos, al movimiento, fue Siddhartha Gautama, que fue lo que hoy nosotros llamamos Buda, que fue un ciudadano indio que nació en la nobleza en el siglo V antes de Cristo, cuyo padre lo quiso privar del sufrimiento. Es decir, que este chico creció en un ambiente donde la familia de él quería que él estuviera protegido del mal. De esa manera, él se crió en un ambiente abstraído, vamos a decir, de las grandes problemáticas humanas, del hambre, de la pobreza, del sufrimiento. Y él, cuando sale al mundo, él empieza una búsqueda que fue producto de 4 hechos visibles que él experimentó en un recorrido que hizo como adolescente. La filosofía dice que él, en ese viaje de su salida al mundo a conocer la sociedad, él experimentó 4 visiones. La primera visión fue ver a un señor anciano, ¿sí? Ahí se dio cuenta de la vejez, experimentó este primer choque al concepto de la eterna juventud, podríamos decir, al que le había subsumido su padre. En segundo lugar, se topó con un enfermo letal, con un enfermo de muerte, en una cama de hospital. Ahí pudo ver las limitaciones del cuerpo, las limitaciones humanas. En tercer lugar, él observó un funeral, ahí se topó con la muerte. Y en cuarto lugar, que fue tal vez la visión más importante o trascendente que él vio, fue el hecho de un monje tibetano que descubrió que ese hombre estaba totalmente obnubilado por su trascendencia, por su búsqueda y su meditación, abstraído del contacto con lo natural, y observó que en esa renuncia voluntaria, en esa paz interior que había encontrado ese monje, seguramente que estaba la respuesta a lo que él estaba buscando. En esas intenciones él anduvo durante algunos años buscando esa paz interior como ermitaño, se alejó de su familia y
Sin embargo, en esa búsqueda interior, privándose de los placeres del cuerpo, no logró la paz que él buscaba, esa plenitud personal. Y entonces él llegó a una conclusión después de eso, descubriendo que en realidad la plenitud no estaba ni en la riqueza que él había tenido durante su vida de noble, ni tampoco en el renunciamiento total, en la pobreza total, porque él también lo había probado y no había encontrado la paz mediante eso. Entonces se dio cuenta que en realidad la paz interior o la realización personal se lograba en el punto medio. Por eso pasó Buda, acá es donde nace Buda, que significa el despierto o iluminado, y este hombre empieza a predicar durante 40 años esta filosofía que después se concreta como una religión, vamos a decir, escrita y con documentación a partir del año 300 antes de Cristo, como dijimos hace un momento. Bueno, espero que esta introducción le haya sido significativa y ahora les dejo con mis compañeros que le van a seguir explicando algunos detalles fundamentales sobre esta religión. Hasta luego. Hola, buenos días. Yo soy Franco Jerque, y yo voy a seguir con la segunda parte de la exposición, que es acerca de las enseñanzas, acerca de las doctrinas budistas principales, que voy a estar exponiendo a continuación. Para explicar las distintas doctrinas, ya que son bastante extensas y son muchas, voy a estar explicando solo las principales, las más relevantes, y para poder hacer eso las dividí en tres partes. La primera parte, en un nivel general, es la cosmología budista, que es acerca de cómo funcionan las cosas, cómo funciona no sé si decir el universo, sino más bien cómo funciona el todo, cómo funciona todo lo que existe, cómo funciona, en un nivel general. Después un nivel medio, que son las enseñanzas principales de Buda, de Siddhartha Gautama, son enseñanzas más centrales, por así decir. Y después un nivel más interior, más específico, que es algo un poco una explicación acerca de cómo el budismo ve la naturaleza del yo, no del alma, sino del yo. Ya vamos a ver por qué esta distinción. Así que, bueno, para empezar, vamos a empezar con el nivel general, con la cosmología budista. Cómo es que el budismo ve el funcionamiento de las cosas, el funcionamiento del todo. Bueno, acerca de la parte más general, acerca de la cosmología budista, hay que tener en cuenta que no es la misma que por ahí la cosmología cristiana, es una bastante diferente, bastante compleja también. El cosmos budista posee un número incalculable de universos, los cuales varían según quién los escribe. Hay dos monjes distintos que hacen escrituras, no me sé el nombre porque son bastante complicados, que cada uno apunta hacia distinta cantidad, aunque los dos son cantidades impresionantes, por eso se dice que son incalculables. Esos universos carecen de límite espacial, de límite temporal, como por ahí estamos acostumbrados a pensar nosotros hoy día. Todos estos universos comparten una estructura similar, la cual se organiza. Cada uno de estos universos tiene tres niveles: el nivel sensual, el nivel de la materia sutil y el nivel inmaterial, que es la columna naranja del gráfico. Estos diferentes niveles en los que se divide cada universo particular no corresponde a una ubicación geográfica, sino más bien a un estado mental, a un estado que lleva aparejado formas de ser, modos de ser, morfologías, formas de existir. Estos niveles no son localizaciones en sentido estricto, sino más bien son temperamentos o estados de ánimo. Es decir, que el universo budista carece de mundos deshabitados, ya que para que exista un universo debe haber un estado de ánimo que nazca en ese universo. No es, del lugar donde no hay ningún tipo de percepción no existe. Donde hay percepción, hay un universo. Esto trae como consecuencia que la separación entre los seres sea la diferencia entre sus estados mentales. De tal forma que si yo estoy acá, en este lugar, yo estoy en un estado mental, que sería un estado mental sensual, porque no estoy desapegado a las cosas materiales. Y si hay un monje budista al lado mío que está en cierto dhyana de meditación, él está en otro universo, en otro estado mental que yo. Yo estoy en uno, él está en otro.
La división entre los seres, entre qué universo está cada uno, en qué nivel cósmico está cada uno, no es por la ubicación física, sino por el estado mental. Por ejemplo, los animales también y los humanos comparten el mismo mundo físico, el mundo terrenal en el que estamos nosotros hoy día, pero como sus esfuerzos, sus intenciones, sus voluntades son diferentes, su mente está en distintos lugares, están en niveles diferentes cósmicos. En este sentido, el mapa del cosmos es, para el budismo, un informe detallado de todas las experiencias posibles, es decir, de todos los estados mentales posibles, por las que habrán de pasar todos los seres en su peregrinación, su existencia, es decir, del samsara, que vamos a explicar más después. Todos deben pasar a través de estos estados mentales, que son universos. El espacio, sus ámbitos de vida, son una creación del temperamento de los seres que habitan este universo. Acá hay un cambio radical de perspectiva de la que nosotros tenemos. Nosotros vemos que el ser habita en el espacio, pero para el budismo el espacio es el que habita dentro del ser. Por ejemplo, vemos la fotito que está en blanco y negro, que ahí se puede ver más o menos una ilustración de eso. No es el ser que está en el espacio, sino el espacio mismo está dentro del ser, ya que según el estado mental es el que genera el espacio. Y por ejemplo, a la izquierda, bien a la izquierda, hay una ilustración antigua que corresponde a Buda, que es cuando, como decía Matías, cuando él se escapa de su hogar, bajo un árbol se pone a meditar y pasa por los cuartos dhyanas, o llanas, depende, hay dos formas de escribir, que son las columnas derecha verde del gráfico, y pasando los 4 dhyanas, que son 4 estados mentales al mismo tiempo, 4 universos, 4 espacios, 4 estados, universos, él llega a la iluminación y se transforma en Buda, al pasar por estos 4. Después, ese es el cosmos budista, esa es la forma en la que el budismo ve las cosas. Por eso no está muy bien dicho ver cómo ve el universo, sino más bien cómo ve el todo, cómo funcionan las cosas para la mente budista. Después, siguiendo este nivel general de la cosmología, vemos el drama del budismo. ¿El drama en qué sentido? Algo así como la historia del budismo, que es la historia principal del budismo. En el drama del budismo, en el actuar del universo budista, el sujeto no es la misma definición que la definición por ahí, la definición cristiana, sino que el sujeto es una unidad particular de actos dentro de un proceso continuo de percepción cognitiva de universos, que recorre este sujeto, recorre diversas formas de existencia, donde los seres se transforman unos en otros según ganen o pierdan en iluminación o en sabiduría. Cuanto más iluminado, en la siguiente transformación será en un estado más alto. Cuanto menos iluminado, en la siguiente transformación será en un estado menos bienaventurado, por así decir. Únicamente lo actuado por ese sujeto puede cambiar su identidad, puede cambiar quién es, quién será en su siguiente vida. En este drama, en esta forma de ver, el universo no se mueve por fuerzas impersonales, como la gravedad y todas las cosas que estamos acostumbrados a entender, sino que el universo se mueve por la acción consciente de las personas. Son las acciones de los seres las que tienen incidencia en la siguiente vida de esta persona y por consiguiente en el mundo. Y el espacio-tiempo es suplantado por una matriz, por un molde, en el que los seres no nacen ya de forma normal, por así decir, sino los seres nacen de sus propias acciones. Son las propias acciones de los seres las que los hacen nacer de cierta forma. Luego, estas acciones llevan un estado mental asociado y por lo tanto llevan un ámbito de existencia. Por ejemplo, si una persona hace ciertas cosas, sigue las enseñanzas de Buda de cierta manera, son acciones, pero esas acciones van a determinar cómo él va a renacer en la siguiente vida. ¿En qué universo va a renacer? Eso vamos a ver más adelante. ¿Cuál de los 6 reinos va a renacer? Bueno, por ahí para seguir, es bueno aclarar ciertos conceptos, ya que el budismo es una filosofía tan distinta a lo que estamos acostumbrados, por ahí con el cristianismo, con un Dios que creó todas las cosas, un Dios soberano, un superior, por así decir, en el mundo. El budismo es casi completamente lo contrario. No es que no haya un Dios, sino que realmente no importa si hay un Dios. Es una religión mucho más centrada en el uno mismo que el cristianismo, que es una religión centrada en Dios,
Es una religión en el budismo completamente centrada en uno. Es un poco complicado entender algunas cosas por eso también. Un primer concepto importante es el concepto del shunyata, que es el vacío, la vacuidad para el budismo. Podemos ver que llueve, sopla el viento, las plantas florecen, las hojas se marchitan, se caen. Todo esto se debe a una causa. Una flor florece porque se reúnen todas las condiciones para que florezca. Una hoja cae porque se reúnen las condiciones para que caiga. No es que florece la flor o la hoja cae por sí sola. Es decir, no existe nada que permanezca eternamente. Todo es transitorio. Todo es pasajero. Otra forma también de ver el concepto del vacío, viendo una red. Los agujeros de una red unidos van formando la red. Y cada uno depende del otro. Es erróneo pensar que un agujero de la red sea algo independiente y aislado. El agujero cobra valor dentro de su conjunto. Un agujero es un agujero en función de los otros agujeros. Cada agujero sirve para que otro sea un agujero. Un agujero en sí mismo no es nada. Es decir, no existe nada que exista por sí solo. Buda explica que nada en este mundo tiene sustancia ni tiene permanencia. Todas las cosas están fuera de la idea del ser y del no ser. No es que son, ni tampoco es que no son, es que están fuera de la idea del ser y del no ser. Las cosas no son la existencia ni tampoco son la no existencia. Las cosas no nacen ni mueren. Es decir, ya que todas las cosas son, entre comillas, son debido a una serie de condiciones y causas que las hacen ser, por tanto, ese ser en sí no tiene existencia. Es como que puede verse las condiciones que hacen que las cosas sean como un molde, por ejemplo, el molde de una pelota, un molde en el que luego se va a echar, qué sé yo, hierro fundido. Se pueden ver las condiciones y las causas que hacen que una cosa sea, es como el molde, pero es como que el molde está vacío. Dentro de ese molde no hay nada. Con el molde ya es suficiente para poder percibir lo que hay adentro. De esa misma forma, las cosas son consecuencias de condiciones y de causas que las hacen ser. Por eso es que justamente no son. Pero por otro lado, puesto que las cosas son originadas por condiciones y causas, tampoco se puede decir que no existan. Es decir, todo ser humano o no humano existe como algo relativo. Por eso es absurdo adherirse a cierta idea o concepto o ideología como si fuera la única absoluta. Es decir, que se tienen todos los argumentos para decir que las cosas no son, pero al mismo tiempo, como se ve que son, son. Eso se va a explicar más adelante. Sé que parece una contradicción en las enseñanzas de Buda. Buda mismo es quien dice todas estas cosas. Se parece una contradicción, pero es la manifestación del pensamiento del camino medio, que ya voy a explicar más adelante. Y ahí se va a entender por qué se puede llegar a tener este tipo de conclusiones, parece opuestas, sin ningún problema. Ese es el concepto del vacío. El primero de los conceptos importantes del budismo que es bueno aclarar. Las cosas no son permanentes, así como las flores que se planchitan, las hojas que se caen. Las cosas no existen por sí mismas. El siguiente concepto importante es el anatman, que significa el no alma. Atman es el alma y el anatman es el no alma. ¿Qué significa eso? En las palabras de Buda, en el Sutra 2259, él dice, abro cita, monjes, la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia carecen de yo, de alma, podría también decirse. Nuestro concepto de alma, el yo, el quién soy. Si tuvieran un yo, no serían propensas a la aflicción. Y sería posible decir que estas cosas, o sea, la forma, la sensación, la percepción, etc., que esto sea así o que no sea así, que sea así, pero como carecen de yo, son propensas a la aflicción. Y no es posible decir que mi forma, mi sensación, mi percepción, mi formación mental y conciencia sea así o no así. Ahora, ¿qué piensan, monjes? ¿La forma es permanente o impermanente? Y le responden impermanente. ¿Lo que es impermanente es insatisfactorio o satisfactorio? Y le responden, lo que es impermanente es insatisfactorio. Vuelvo a preguntar, ¿es correcto considerar lo que es impermanente, insatisfactorio y de naturaleza cambiante como mío? Esto es mío, yo soy esto. ¿Esto es mi yo interno? No, le responden. Por lo tanto, monjes, ninguna forma, sensación, percepción, formación mental o conciencia, sea pasada, futura o presente, interna o externa, grosera o sutil, inferior o superior, remota o próxima, ninguna es mía, ni yo soy ella, ni ella es mi yo. Cierro cita.
Al considerar el budismo que la existencia de este mundo no es permanente, como vimos anteriormente, es decir, que es mutable, por lo tanto no puede tener ninguna sustancia perpetua. Entonces el concepto del alma humana eterna, que predomina en otros sistemas de pensamiento, se torna incompatible. El Anatman significa, pues, no alma, ya que es imposible que un alma que tengamos nosotros, que nuestro yo sea algo mutable, porque eso significa que nunca íbamos a poder alcanzar un estado perfecto de iluminación. Si nuestro yo soy, nuestro yo fuese mutable, fuese cambiante, fuese pasajero, por así decir, no fuese eterno, entonces eso significa, según el pensamiento budista, que yo nunca podría llegar a alcanzar la iluminación, que es alcanzar el estado eterno. Eso vamos a ver más adelante cuando vamos a la parte interna, que es la parte del alma, como el budismo ve el alma. Más adelante se va a entender un poco mejor. Siguiente concepto importante es el Dharma, que es nada más que significa la escritura sagrada, las enseñanzas sagradas que están contenidas en 3 libros. Los sutras, que son las enseñanzas de Buda, que, bueno, él nunca escribió, sino que sus discípulos las escribieron más tarde, están en los sutras. Después están los Vinayas, que son las reglas que él dio, no tanto sus enseñanzas, sino las reglas de vida. Después están los Abhidharmas, que son los comentarios y las discusiones sobre los sutras, que las hicieron otros monjes sabios que vinieron después. Otro concepto importante es el Nirvana, que significa la tranquilidad completa, o algo que no sopla, algo que está extinguido, algo que ya, como un viento que dejó de soplar. Eso significa Nirvana, literalmente. Es un estado en el que todas las pasiones e impurezas humanas han sido extinguidas completamente, mediante las prácticas de meditaciones basadas en el Dharma. Se le llama Budas a los que alcanzaron el estado del Nirvana. Por ejemplo, Siddhartha Gautama, que se le conoce como Buda, alcanzó este estado y llegó a ser Buda a los 35 años. Ahí está una foto de la parte donde él, tras haber pasado los cuatro llanas, él llega a la iluminación y llega a ser Buda, llega al estado supremo, al estado de Nirvana. Y de la derecha hay una ilustración de otro concepto, pero que no es tan importante, que es el paramita, que es cuando una persona cruza el río, por así decir, hablando figurativamente, al reino de Buda. Otro concepto importante es el del samsara, que es el concepto del renacimiento. En las palabras de Buda, en el Sutra 15,2, él dice, abro cita: monjes, el samsara es sin comienzo discernible. Imagínense que un hombre reduce toda la tierra a bolitas de arcilla del tamaño de granos de ginkgol, que es una planta que tiene unos granitos chiquititos, como semillas. Imagínense que un hombre agarra toda la tierra y las transforma en pelotitas así chiquititas. Si empieza a decir a cada una de ellas, este grano es mi padre, este es el padre de mi padre, este es el padre del padre de mi padre, y así sucesivamente, la secuencia de los padres y abuelos de ese hombre no terminaría nunca. Toda la tierra podría seguir siendo usada y no terminaría. ¿Por qué? Porque monjes, ese samsara es sin comienzo discernible. Cierro cita. El samsara en el budismo es una perpetua repetición de nacimientos y muertes desde el pasado hasta el futuro, que atraviesan 6 reinos ilusorios. Ilusorios en el sentido de que siguen siendo afectados, las personas que pasan por estos 6 reinos, es que todavía tienen algún tipo de apego, algún tipo de deseo sensual, por así decir, que purgar. Por eso son ilusorios. El infierno, o los infiernos, el reino de los espíritus hambrientos, el reino de los animales, el reino de los semidioses, el reino de los hombres y el reino de los dioses. Cada uno de estos reinos depende, como vimos antes, depende de cómo lo que el sujeto haya hecho. Lo que el sujeto haya hecho, eso depende en cuál de estos reinos va a reiniciar, digamos, a reconvertirse. A menos que un hombre sea iluminado, puede librarse de esta rueda de la reencarnación y entrar en el nirvana. Al que se libró de esta rueda se le llama Buda o también Arhat. Esos son los conceptos por ahí más importantes. Ahora vamos a ver las enseñanzas de Buda. Ya pasamos por el concepto general, vamos a pasar al concepto medio. La enseñanza de Buda por ahí más importante es la que él da en su primer discurso después de ser iluminado, que es la puesta en marcha de la rueda de la ley, que se llama, y él enseña 4 nobles verdades. Él llama así, las 4 nobles verdades. La primera verdad es la verdad del sufrimiento. El mundo está lleno de sufrimiento.
O, en palabras de Buda, abro cita, el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. Cierro cita. Esta es la primera verdad, la verdad del sufrimiento. Todo en el mundo, de alguna forma, causa sufrimiento. La segunda verdad, la verdad es la causa del sufrimiento. Ahora, vemos que el mundo es sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la causa de este sufrimiento? La causa de este sufrimiento humano nace de los deseos mundanos que persiguen el alma. Estos deseos están arraigados en un fuerte instinto físico que tenemos desde el nacimiento y se encuentran basados en un intenso apego por la vida, ambicionando todo lo que se ve y todo lo que se oye. Es decir, en palabras de Buda, abro cita, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. O sea, cierro cita, es decir, el deseo de todo. En pocas palabras, el origen de este mundo de tristeza, melancolía, sufrimiento y angustia es el alma misma, que desea y por lo tanto sufre. Esta es la segunda verdad, la verdad es la causa del sufrimiento. La tercera verdad, la verdad es la terminación del sufrimiento. Como si el mundo es sufrimiento y la causa del sufrimiento son nuestros deseos, nuestros apegos a las cosas o a cualquier tipo de cosa, ¿cómo terminar con el sufrimiento? Si destruimos las raíces de los deseos y nos liberamos de todos los apegos, entonces los sufrimientos del hombre terminarán. Parafraseando a Buda, la total extinción y cesación del deseo, su abandono, su descarte, su liberación, la no dependencia de los deseos harán que el sufrimiento cese. Esta es la tercera verdad, la verdad de la terminación del sufrimiento. Y la cuarta verdad es la verdad del camino que conduce a la extinción del sufrimiento. Si el mundo es sufrimiento, el sufrimiento se produce porque en nuestra alma, por desear las cosas que existen, por así decir. Si la terminación del sufrimiento se da por desapegarse de este deseo, desapegarse de las cosas y matar este deseo de cosas que hace que suframos, entonces ¿cómo logramos eso? Y la enseñanza de Buda es que el camino que conduce a la extinción de ese sufrimiento es el óctuple noble sendero. Para entrar en ese estado en que ya no se tiene deseo y por lo tanto sufrimiento tampoco, hay que seguir un cierto camino, al cual Buda llamó el camino óctuple noble, o el noble camino de las 8 sendas, también puede llamarse. Esta es la cuarta verdad, la verdad del camino que conduce a la extinción del sufrimiento. Ahora, ¿cuál es este camino? ¿Cómo es este camino óctuple? El camino óctuple, también llamado el camino medio, es en el discurso de Buda, que él les dice anteriormente, el mismo que estuve leyendo, el mismo discurso, él también les dice a esos monjes a los que le está hablando, abro cita, estos dos extremos, oh monjes, no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos dos extremos? A la izquierda puse un dibujito. El primer extremo, complacencia en los placeres sexuales, porque esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y el otro extremo que hay que evitar es la adicción a la mortificación, porque es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos dos extremos, yo he penetrado en el camino medio que genera la visión, el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. Cierro cita. Es decir, que para el que quiere alcanzar la iluminación, hay dos extremos que tienen que ser evitados. Uno es dejarse arrastrar por los deseos del cuerpo, como está el dibujito a la izquierda, que son personas en banquetes, comiendo, bailando, qué sé yo. El segundo extremo que hay que evitar es la vida ascética, la vida de renunciante extrema que tortura el alma y el cuerpo sin razón, que está el dibujito en la derecha. El camino noble está entre las dos vidas extremas, es un camino medio, por eso se llama así. Podemos usar la siguiente ilustración. Supongamos que un tronco de un árbol viene arrastrado por la corriente, como la foto de la diapositiva. Si ese tronco no se acerca a ninguna de las dos orillas, simbolizadas por los dos extremos, en los cuales puede llegar a estancarse, detenerse, adherirse, asirse, apegarse. Si no se acerca a ninguno de los dos extremos y se mantiene en el medio de la corriente el tronco, con seguridad ese tronco llegará al final hasta el océano. Como en esta parábola, el que sigue el camino en medio evita cualquier extremo, y de esa forma consigue la iluminación, llega al nirvana. Lo más importante para el que busque el camino de la iluminación es seguir este camino medio, sin inclinarse a ninguno de los dos extremos, estando libre de cualquier apego, ya que cuando el hombre siente apego, ya sea a lo que es muy bueno o a lo que es muy malo,
aunque sea algo correcto. Sentir apego hacia eso también es caer. Cuando un hombre siente apego, enseguida comienza una vida de incertidumbre. El que sigue la senda de la iluminación no debe tomar, permanecer ni apegarse a nada. La enseñanza de Buda consiste en estar libre de dos cosas contrapuestas y seguir la no dualidad. Por ello, quien elige uno de los extremos y se apega a él, aun siendo el bien o lo correcto, comete un error. La enseñanza de Buda es el camino medio que trasciende y unifica estos dos extremos en el medio. ¿Y cómo es esta vida de camino medio? Según el discurso de Buda impartido mientras se encontraba en Savatthi, en la ciudad, dicho sendero se compone de conocimiento correcto o visión correcta, aspiraciones correctas, palabras correctas, conducta correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, conciencia correcta y concentración correcta. Que el conocimiento correcto es el conocimiento de las cuatro nobles verdades que vimos anteriormente. Las aspiraciones correctas son estar decidido a renunciar, a libertarse de la mala voluntad y inocencia. Las palabras correctas son abstenerse de mentir, hablar de forma divisiva, insultante y abstenerse de la charla sin sentido. Las conductas correctas son abstenerse de quitar vidas, abstenerse de robar, abstenerse de la lujuria. La vida correcta es abandonar el modo de vida deshonesto y mantener la vida yendo con un modo de vida recto y medio. El esfuerzo correcto es generar deseo, esforzarse, activar la persistencia, mantener y afanar el propósito, o bien por la no aparición de cualidades malas, o por el mantenimiento, incremento, plenitud, desarrollo y combinación de las cualidades buenas. La conciencia correcta consiste en permanecer centrado en el cuerpo, en las sensaciones, en la mente y en las cualidades mentales, de forma fervorosa, consciente y atenta, apartando la codicia y la aflicción con relación al mundo. La concentración correcta consiste en retraerse de la sensualidad y las cualidades mentales poco hábiles, poco provechosas, y de esta manera entrar y permanecer en los distintos dhyanas o jhanas que vimos anteriormente al principio, que son los estados de la conciencia que pueden surgir durante periodos de fuerte concentración. Cuanto uno más se concentra, más se desapega, más va pasando a través de los distintos jhanas, los distintos universos o estados mentales hasta llegar a la iluminación. Ahora, no es tan correcto poner estos 8 caminos de forma así, derechita, sino más bien deberían estar en forma escalonada. ¿Por qué? En palabras de Buda, en el Sutra 45,1, él dice: monjes, el conocimiento claro es el líder del logro de la conducta diestra, seguido por la conciencia y la preocupación. En una persona que tiene un conocimiento correcto, inmerso en el conocimiento claro, el punto de vista o la visión o el conocimiento correcto surge. En el punto de vista correcto de uno, las aspiraciones correctas surgen. En las aspiraciones correctas, el habla correcta surge. En el habla correcta, la acción de vida surge. La acción de vida correcta surge. En la acción correcta, el modo de vida correcto surge. En el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto surge. En el esfuerzo correcto, la conciencia correcta surge. En la conciencia correcta, la concentración correcta surge. Ese es el noble camino óctuple que hay que seguir para llegar a tener la naturaleza de Buda. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Qué es la naturaleza de Buda? ¿Qué es el no alma? Como vimos al principio. Bueno, ahora vamos a ir a un punto más interior. Ya vimos el punto general, cómo funciona el todo en base a la doctrina budista. Vimos un aspecto medio, las enseñanzas principales de Buda. Y ahora vamos a ir a un aspecto mucho más interno. ¿Cómo ve el alma, por así decir, o mejor dicho, el yo, el budismo? El budismo enseña que todos los hombres están dotados de un alma pura, que ese es su fundamento último. Pero esta alma pura se encuentra cubierta con el polvo de la duda, con el polvo de la ilusión, el polvo de las pasiones, el polvo de las cosas no provechosas, el polvo de las cosas banales, de los deseos, del apego a las cosas del mundo. Todas estas están originadas, este polvo, toda esta cosa mala está originada por causas externas. Sin haber causas externas no existe deseo por dichas causas externas, por lo tanto no existe esta suciedad en el alma del hombre. Esta alma manchada, enseña el budismo, no es nuestra naturaleza verdadera. Es algo añadido, un huésped, que no debería ser confundido con el anfitrión. El alma verdadera del hombre, el dueño, el anfitrión, es el alma que no tiene nada que ver con los cambios de las circunstancias. Permanece eternamente inmutable e indestructible. Puede considerarse que aunque las nubes pasajeras cubran la luna por un tiempo,
aunque sea largo este tiempo, no la manchan, ni la pueden mover. Aunque las nubes pasen por enfrente de la luna, no la tocan, ni la manchan, ni la mueven, mismo cuando la cubran por mucho tiempo. Las nubes son pasajeras, la luna no. De esa forma, el alma cambiante y cubierta de polvo no es la verdadera esencia del hombre, y sin importar lo que haga, jamás manchará el alma pura que lleva dentro. Sin embargo, el hombre en su ignorancia piensa que esta alma manchada y egoísta, cambiante, que se encuentra en esta vida, es su verdadera naturaleza, sin conocer que posee dentro de sí un alma pura y eterna, que es su naturaleza real. El budismo enseña que el hombre debe despertar en la naturaleza del alma pura a través de la iluminación y volver en sí, despertar, como si estuviesen vagando errantes por el mundo de la ilusión sin estar despiertos, sin estar iluminados, por dejarse arrastrar por el alma manchada, cuyos cambios tienen su origen en el deseo y las reacciones a las distintas circunstancias cambiantes de la vida. El bien y el mal, los sentimientos de amor y odio que aparecen, desaparecen transitoriamente, originados por agentes externos, son solo reacciones momentáneas, producto de las impurezas acumuladas en el pasado. Se parece al polvo que flota y va de un lado al otro como un viajero. Dentro de este polvo flotante está el alma verdadera y pura, sin ser manchada ni teñida en lo más mínimo. Esta alma verdadera es la naturaleza de Buda, o sea, la simiente, la semilla de Buda. Por eso puse el dibujito de la semilla, que puede que tenga tierrita arriba y alrededor, pero en sí misma la semilla está limpia. Podemos verlo de la siguiente manera. Un hombre fue a la casa de un amigo y allí se quedó dormido. El dueño de la casa tuvo un asunto de urgencia y salió de viaje. Estaba pensando que por ahí el amigo podría llegar a caer en necesidad al irse él. Entonces lo que hizo fue coserle una joya en el cuello de su traje, en la parte interna del cuello, no como en la foto que está en la parte externa. Pasa que si ponen acá en la parte interna no se iba a ver, pero en la parte interna del traje le cose una joya muy valiosa. Pensando que quizá este amigo al irse él podría tener una necesidad y entonces podía usar la joya para subsanar esa necesidad. Ahora, este hombre que tenía la joya cosida se despertó y salió. Y sin saber que su amigo había cosido esa joya en su cuello, sufrió hambre, pobreza, y después de mucho tiempo volvió a encontrar al amigo y le pidió ayuda monetaria. A lo que el amigo le contestó que hiciera uso de la joya escondida que lo tenía en sí mismo. Esta parábola enseña que la joya de la naturaleza de Buda permanece oculta e intacta dentro del cuello del traje de los deseos, la ira y la avaricia. Buda es aquel que ha llegado al estado de Buda. Los hombres son futuros Budas. Sin embargo, aunque los hombres son Budas en vías de serlo, no lo son todavía. Deben liberarse de ese polvo, deben liberarse de esa maldad que cubre la semilla de Buda. Entonces, ¿cómo puede liberarse dicha simiente, dicha semilla del polvo, de la sociedad que la oculta, llegando a la iluminación y poseyendo la naturaleza de Buda? Veamos, podemos usar una parábola acá también. Se puede, por ejemplo, en la última fotito chiquita, se puede, por ejemplo, obtener fuego poniendo entre el sol y un fósforo una lupa. Pero, ¿de dónde viene el fuego? Viene del sol, viene de la lupa. No existe duda que el fuego del sol apareció sobre el fósforo a través de la lupa. Sin embargo, aunque hubiere sol, aunque hubiera sol y hubiera lupa, si el fósforo no tuviese la naturaleza en sí mismo de arder, no habría fuego, aunque hubiese sol y lupa. De la misma forma, si se concentra la luz de la sabiduría de Buda sobre el alma humana, su verdadera naturaleza, que es la base para que el hombre alcance la iluminación, se encenderá. Buda abre los ojos de los hombres a la naturaleza de Buda que lleva cada uno dentro de sí. Como aquel que ve a una mujer sufrir de pobreza porque no sabe que tiene muchas riquezas escondidas en su casa, le enseña el lugar donde está, y entonces la mujer las encuentra. Los hombres verán la naturaleza de Buda escondida bajo la piel de sus pasiones y deseos mundanos al ser iluminados con la luz de Buda, con las enseñanzas de él. Es decir, el único medio para encontrar esa naturaleza que no se destruye con la muerte, que permanece pura aún en medio de las pasiones impuras y que además no se extingue eternamente, es decir, la única forma de llegar al estado de nirvana, la única forma de ser Buda, de llegar a esta naturaleza búdica, es seguir a Buda y poner en práctica sus enseñanzas, las cuales son las únicas formas por las cuales ese polvo de pasiones va a ser cortado por el desapego a las cosas terrenales, y mediante la meditación, mediante seguir este noble camino óctuple, esta semilla va a poder florecer y va a poder formar la naturaleza de Buda que realmente está escondida en el corazón del hombre. Bueno, esa es la postura budista sobre el alma humana. Y hasta acá llega mi parte. Esta es una explicación muy breve de algunas de las doctrinas budistas
Hay muchas más, pero estas son por ahí las más principales. Viendo el punto de vista general, cómo funciona el todo por los budistas, viendo las enseñanzas de Buda en un término medio y viendo un nivel interior un poco más exhaustiva, que es la parte interna, que es la parte del alma. Así que bueno, espero que se haya podido comprender. Entonces ahora paso a Gerardo, la última parte, que va a ser la apologética en contra de todo este tipo de conceptos. Así que bueno, sigue Gerardo. En esta tercera parte y para darle un cierre a este material audiovisual, queremos presentar en un formato de diálogo, de charla, las propuestas budistas, algunos de los aspectos que ya se pusieron, encontrándose con una inquietud a esos aspectos y con una respuesta desde la perspectiva cristiana, ¿no? Bueno, es así que queremos plantear que bajo esta idea de sufrimiento y que el mismo deviene por dar rienda suelta a los deseos y practicar los mismos, subyace la conciencia de la maldad del hombre, ¿no? El budista es consciente de este dilema que tiene el ser humano, de que no hay maldad en él, ¿no? Como así también en base a esta conciencia hay una actitud positiva a resolver este conflicto, y es así que la propuesta budista ofrece el noble camino óctuple como una solución, como una búsqueda a tener paz ante este dilema, ¿no? En donde a través de una perspectiva y una práctica de lo correcto se busca tener ese resultado, ¿no? Implícitamente también esta idea lleva a entender al hombre como un agente transformador de su misma condición. Es en él, es a través de su esfuerzo, de su obra, que consigue esa plenitud anhelada, ¿no? Es así que se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que ese ser que tiene deseos puede salir de él mismo, el entendimiento de lo correcto y una práctica de dicha idea, ¿no? Como de ese agente de maldad también es un agente transformador. Entonces ahí es como que quizá hay una incongruencia en la propuesta y en la cosmovisión budista, ¿no? En contraposición y en paralelo podemos decir que la cosmovisión cristiana entiende que esa maldad que subyace en el hombre, ese dilema, esa conciencia de la maldad que tiene, viene dada por su naturaleza pecaminosa, ¿no? Y que la propuesta para, en realidad, esa naturaleza pecaminosa ha sido vencida, ¿no? Hay un camino que es Cristo Jesús, ¿no? que es la verdad, que es la vida, y que a través de este Mesías, de Cristo Jesús, sumado a el obrar del Espíritu Santo, son los guías que encaminan al ser humano a comprender, a tener un entendimiento y a rendirse, a hacer lo bueno y dejar de practicar lo malo, ¿no? Es así como también el hombre encuentra paz consigo mismo, con Dios, y también puede practicar la paz a ser pacificadores con el prójimo, ¿no? Entender que a través de ese perdón de pecados hay un perdón también con el prójimo, ¿no? Es oportuno aquí también mencionar el pasaje de Filipenses 4:7, que lo leo, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Cuando vengan esos deseos, siendo guiados por Cristo en base a su ejemplo, su testimonio, en su enseñanza, y guiados por el Espíritu Santo, es que vamos a discernir qué pensamientos son buenos, qué pensamientos son malos, y es a través de ellos que
vamos a poder practicar y hacer la voluntad que es agradable, que es perfecta, que es la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, de una manera simple queríamos presentar estos aspectos en base a esta inquietud que tiene el budismo, y bueno, este sería el cierre. Saludos.